Abrimos hoy el programa con la consejera de Justicia, Interior, Presidencia y Función Pública. María José Beaumont es abogada, nació en Artieda. Su nombramiento quizá fue el más polémico del gobierno cuatripartito liderado por Uxue Barkos. Fue nombrada a propuesta de Euskal Herria Bildu y muy criticada en el inicio de su andadura. Hoy saludamos a la consejera de Interior, María José Beaumont. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si pronunciamos correctamente su apellido o si le gusta pronunciarlo con un acento más afrancesado o más en castellano. Bueno, yo me dejo de todas las formas, pero siempre nos hemos llamado Beaumont, con todas las letras. Perfecto. María José Beaumont, que está hoy con nosotros en una jornada, lo comentábamos también en nuestros informativos, en los que se ha dado a conocer el nuevo protocolo de seguridad de los expresidentes del gobierno, expresidentes, por ejemplo, como la expresidenta Yolanda Barcina o expresidente Miguel Sanz. Se reduce la protección de los expresidentes, hasta ahora con coche oficial en Navarra y fuera de Navarra, con protección en Navarra y fuera de Navarra, y a partir de ahora no. ¿Qué criterios le han llevado a tomar esta decisión y principalmente a qué se debe y cómo va a quedar, ¿no?, la protección para los expresidentes? Vamos a ver, la decisión del Gobierno de hoy ha sido de ratificación de una resolución del director general de Interior, Agustín Gastaminza, de 28 de septiembre, que estaba basada en un informe técnico policial. Es decir, hasta ahora los expresidentes del Gobierno tenían unas prestaciones de seguridad de coches oficiales y de escoltas. En el caso de la expresidenta Yolanda Barcina lo era con el ámbito de todo el territorio nacional español, y en el caso del señor Miguel Sanz, del señor del Burgo y del señor Alli lo era con ámbito territorio navarro. Entonces, lo que cambia con esa decisión del 28 de septiembre que hoy se ha ratificado, completada además de con el informe policial que así lo aconsejó, considerando que había desaparecido las razones por las cuales se asignaron esas prestaciones en su día y sobre todo por el coste económico tan importante que significaba, pues aconsejaba una reducción, una protección sí, pero una reducción. Entonces, en el caso de Yolanda Barcina se ha reducido a su prestación a nivel de territorio navarro. En el caso del presidente Sanz, creo que con algún escolta menos, porque se considera suficiente con lo que se le mantiene. Y en el caso de los expresidentes, señores del Burgo y señor Alli, en el sentido de que no van a disponer con carácter permanente de coche oficial y de escolta, pero sí que se van a mantener labores de contravigilancia y además reconociéndoles el derecho, porque así parece que es institucionalmente en otras comunidades autónomas también, dispondrán de coche oficial y de escolta allí donde sean invitados y vayan a asistir a demanda concreta en su momento y justificada en su calidad de expresidentes. Consejera, ¿cuánto dinero nos vamos a ahorrar los navarros con esta decisión? Bueno, más que de ahorro, quizás hay que hablar porque no es un ahorro que el Gobierno hasta ahora estaría desembolsando y ahora va a ser algo menos, son más de 300.000 euros al año. Es más que este personal, tanto de choferes como de policías forales que estaban prestando esas labores de escolta, van a poder prestar otras funciones. Es decir, que no es un ahorro económico estricto de decir salía y ahora no va a salir, pero sí lo va a ser en el sentido, repito, de que esos conductores de vehículos y esos escoltas van a poder prestar otras funciones, como por ejemplo en el caso de los policías forales del servicio de escolta, pues tranquilamente lo puede ser de protección de edificios públicos, que hasta ahora se está estudiando esto porque hay contratos de adjudicación a empresas privadas y hay empresas de seguridad privadas que están escoltando edificios a los que acuden los ciudadanos a diario, y eso se considera, bueno, pues que hay que irlo revisando y ajustando también ese personal destinado hasta ahora, parte de él al menos a los servicios de seguridad, hasta otra función. Todos los consejeros del actual Gobierno llevan escolta, llevan protección y hacen uso del coche oficial. ¿Va a introducir cambios en este sentido? Vamos a ver, eso está también decidido desde el principio, que por lo que respecta a los coches oficiales se considera los vehículos y los choferes como un parque de vehículos y como un personal adscrito a la prestación del trabajo y al ejercicio de la responsabilidad. Es decir, no se trata de que no hagamos nunca nadie uso de los coches oficiales, sino que lo hagamos exclusivamente para trabajar. Eso se llama a demanda, que quiere decir que quien lo necesite para trabajar, siempre para trabajar, pues tiene que solicitarlo a un servicio que depende de la Dirección General de Interior y, entendida la causa justificada, pues se asigna el coche y el vehículo, que en cada ocasión iba a ser distinto, o puede ser distinto continuamente, no como hasta ahora, que cada consejero tenía un chofer o dos choferes, o tres, porque los funcionarios trabajan a turnos, ¿no?, y son funcionarios, asignados nominalmente, y eso hacía, bueno, pues que muchas veces había un exceso de horas extras, había un exceso de dietas, no solo del consejero, sino del personal que viajaba o le atendía continuamente, ¿no? Ahora, como esa demanda, pues cada vez asistirá un chofer, cada vez asistirá un vehículo y por supuesto ahí sí que hay ahorro de dietas y etcétera, ¿no? Me ha preguntado que si se utiliza o no.
Por lo que respecta al coche oficial, yo creo que todos, unos más, otros menos, hemos hecho algún uso. Algún día yo poco, otros también poco, algunos otros algo más, pues porque a lo mejor residen fuera de la comarca de Pamplona. Pero vamos a ver, ese es el criterio definido por el Gobierno y que además se aplica con carácter general. Y por lo que respecta a escoltas, pues bueno, permítame que eso es una decisión que se consideró que no había de ser necesariamente corporativa, sino personal de cada cual. Y lo que sí yo puedo decirles es que la gran mayoría no utilizamos servicio de escolta. Hablamos de policía foral, de servicio de escolta. Consejera, ¿cómo son las relaciones con el Ministerio del Interior, con el Ministro del Interior, y también la relación entre policía foral y su máxima responsable, que es usted, así como con las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil en Navarra? ¿Va a establecer algún cambio en las relaciones entre los cuerpos de seguridad del Estado y la policía foral? ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, se establecerá un cambio, pero allí donde hayamos materializado una reivindicación de traspaso de competencias, que el acuerdo programático suscrito en el Parlamento por las 4 formaciones políticas que sustentan este Gobierno decidieron que en esta legislatura habría de abordarse y terminarse, si se puede, o por lo menos adelantar en cuanto se pudiera, el traspaso de competencias, que otras comunidades autónomas ya las tienen transferidas, y lógicamente en la medida que en Navarra asumamos esas competencias, pues habrá de potenciarse en número de efectivos la policía foral y en formación también, y lógicamente pues habrá que hacer un reajuste de esas funciones. Pero por ahora, como eso todavía no se ha hecho ni siquiera iniciar, a salvo nosotros internamente, ir trabajando en qué materias pueden ser más fácil abordar ahora un traspaso de competencias que en otras, porque hay que asumir competencias, tráfico, medio ambiente, orden público, espectáculos, política penitenciaria, ¿todo eso es posible? Es posible todo. Entonces ahora lo que estamos analizando internamente con Policía Foral es qué competencias son, repito, más fácilmente asumibles porque no requieren tanta preparación y prestación desde aquí, como puede ser, por ejemplo, el tema de medio ambiente. El tema de tráfico, a su vez, es otra, es decir, se está estudiando que eventualmente con no muchas plazas más de Policía Foral se pueden asumir las competencias de tráfico, que es una cuestión muy importante por lo que en cuanto a la recaudación significa. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, como todavía eso no lo tenemos ni siquiera definido del todo, no hemos dado ningún paso a nivel político con el Ministerio del Interior, porque lo daremos efectivamente cuando tengamos un planteamiento concreto que hacer previa decisión de Gobierno, ¿no?, a mi propuesta. Y entre tanto las relaciones en lo que a mí me consta de Policía Foral con Guardia Civil y con Policía Nacional son las que existían, están funcionando en completo orden y absolutamente sin ninguna incidencia. ¿Cree usted que hay un sobrecoste? Creo que recuerdo que en su comparecencia en el Parlamento de Navarra habló de sobrecoste, sobreesfuerzo al haber 3 cuerpos policiales en Navarra. ¿Considera que hay un coste excesivo? ¿Cree realmente que sobran miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Navarra? Yo creo que sobrarán miembros policiales del cuerpo que resulte, cuando se decida definitivamente ese traspaso de competencias que se concretará y reivindicará y se negocie con la Administración del Estado. En ese momento, evidentemente, sobrarán porque actualmente el ratio es excesivo. El ratio a nivel europeo se considera que al haber 3 cuerpos donde las competencias están escritas pero a veces no están y se solapan, hay a veces un siniestro y aparecen allá de 2 cuerpos policiales. Incluso hasta se pelean por quién hace el atestado. Y hay otras veces que a lo mejor llegan tarde los 2. Entonces, quiere decir que ese tipo de cosas, pues lógicamente hay que firmar o actualizar protocolos que existen de actuación y evitar todo este tipo de incidencias, ¿no? ¿Va a transmitir esta idea al ministro, en este caso de consejera, al ministro del Interior? Claro que sí. ¿Ha hablado con él? No. No, porque entendía que previamente, unido y en paralelo a estar definiendo nosotros el orden lógico y coherente por donde íbamos a comenzar a actuar, habría de hablar previamente pues con el coronel de la Guardia Civil aquí en Pamplona y con el director de la Policía Nacional. Habíamos concretado inicialmente entrevistas para mañana, se han suspendido las 2 por razones de sus agendas. Es decir, que eso que se ha dicho de por qué razones esta consejera no había iniciado todavía esos contactos con estos mandos de las policías, eran reuniones que las había concretado a través del director general de Interior, el señor Gastaminza, y una se nos dijo que se suspendía ayer y la otra se suspendió esta mañana. ¿Cuándo? Ahora de ellos dependerá, el paso ya lo he dado. El ministro fue muy crítico con su nombramiento al ser a propuesta de Euskal Herria Bildu. Bueno, yo dije desde el principio que yo creo que la crítica venía más porque no gustaba en Madrid el Gobierno del Cambio que por razones de que fuese mi persona o de que hubiese sido propuesta por EH Bildu. Entiendo que si no hubiese sido yo, hubiese sido otra persona, pues a lo mejor en vez del Ministerio del Interior y por esa razón hubiese sido otro ministerio y por otra razón, como puede ser la Educación. A ver, es algo que
que también en algún sentido dije, quiero recordar como que podía ser flor de un día, y no me he equivocado, me parece, porque si recordamos ahora, pues fue unos días aquello, y después yo, repito, no he vuelto a oír que se haya hecho cuestión de ese tema, ni nada que se le parezca, ¿no? Puso en duda incluso la colaboración entre las fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Foral en aquel momento, el ministro del Interior. Sí, fue unas declaraciones que hizo el señor Fernández Díaz, pero repito... ¿Se ha materializado esto o no? En absoluto, en absoluto. Se ha seguido funcionando con independencia de opiniones de mejor o peor, igual. Igual que antes del barrio. Ley de símbolos. ¿Cree que es prioritaria la modificación de ley de símbolos, que la bandera vasca, que la ikurriña pueda ondear en los diferentes ayuntamientos de nuestra comunidad foral? No, no creo que sea lo prioritario. El gobierno entiende que no es lo prioritario, esto lo hemos hablado entre nosotros, y quizás el tema por el que está encima de la mesa esto ahora mismo es porque ha coincidido nuestra toma de posesión, nuestro desembarco aquí el 23 de julio con todas las fiestas patronales, que es cuando pues se suscitan este tipo de cosas. Si hubiésemos tomado posesión en el mes de noviembre o en el mes de febrero, probablemente pues ni se estaría hablando de este tema, ¿no? Claro, como estaba de actualidad, acaba de ocurrir los Sanfermines, donde se había colocado la ikurriña, después ocurrió también en algún otro ayuntamiento, luego hubo una sentencia judicial que procedía de la época anterior, creo que era de Fiestas de Villava, que un juzgado de lo contencioso entendió que era razonable que el Ayuntamiento de Villava hubiese colocado la ikurriña sin infringir la ley de símbolos, al igual que lo hizo el Ayuntamiento de Pamplona este año, y lo que como gobierno decidimos es que esa sentencia no se recurriera, porque efectivamente se acataba el criterio judicial, y que claro que hay que modificar la ley de símbolos porque es un mandato del acuerdo programático, pero desde luego no es el prioritario en absoluto. ¿Se gobierna para todos los navarros también en este sentido simbólico, colocando, por ejemplo, la ikurriña en los ayuntamientos que así lo decidan? Así lo ha planteado, por ejemplo, Gero Abay. ¿Cree usted que es gobernar para todos los navarros tomando una decisión de estas características? Sí, es que lo contrario es lo que no es gobernar para todos los navarros. Es decir, en la medida que hay gente que reivindica la ikurriña como un símbolo, con independencia de opiniones, hay muy buena parte de la ciudadanía que lo está reivindicando. Luego, el no permitirlo no significaba gobernar para todos los navarros. El permitirlo en convivencia con las otras banderas es justamente lo que permite afirmar que estamos gobernando para todos los navarros, al menos lo estamos intentando. ¿Se respeta también a quienes, desde su punto de vista, a quienes no quieren que la ikurriña esté en el ayuntamiento? ¿Se respeta de igual manera su voluntad? Yo entiendo que sí, porque supongo que no quieren que esté la ikurriña porque quieren que esté la bandera española, pero ya está. O que esté la bandera de Navarra, pero ya está. Yo entiendo que sí. En su despacho, Lucen, ¿qué banderas? Están las banderas que oficialmente tienen que estar, es decir, no está la ikurriña porque no se ha modificado la ley. La ley establece que tienen que estar en todos los despachos oficiales estas banderas, pues ahí están, quiere decir que no las hemos tocado, ahí están. Nosotros estamos cumpliendo. Consejera, otra cuestión que tiene que ver con la presencia de miembros del gobierno cuatripartito, en homenajes, por ejemplo, a víctimas de la violencia de ETA. Este verano hemos visto la presencia complicada, al menos en uno de los casos, de la presidenta Uxue Barkos, bueno, la viuda del señor Beiro, asesinado por la banda terrorista ETA en Leiza. Criticó la presencia de la presidenta Barkos. El alcalde, por otra parte, de Euskal Herria Bildu, Joseba Asirón, ha dicho que estaría presente en esos homenajes si las familias estuvieran de acuerdo. ¿Cuál sería su postura? ¿Usted acudiría a un homenaje de esta naturaleza? Pues yo creo que el punto está en... Aparte que creo que la representación en estos casos decidió que le iba a hacer la señora presidenta y a mí me parece que es lo que tiene que hacer. Es ella, con independencia de que en otro momento, bueno, pues se considere o se cambie de criterio en otro sentido y me toca a mí abordar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero con el debido respeto a las familias que organicen esos actos de homenaje, pues ¿por qué no? Acudiría, a pesar de que, por ejemplo, pudiera ser criticada como fue la presidenta. No me lo he planteado porque repito que lo que está decidido en el gobierno es que a esos actos pues es la presidenta la que, con su criterio y en el marco que ella definió, que yo lo comparto y respeto, iba a asistir ella. Entonces yo no me lo he planteado si ocurría pasado mañana, pero vamos, quiero decir que siempre que se respetase ese criterio, digo que por qué no. Sí, ¿y cree que podría favorecer la convivencia en este sentido, esa presencia? Que la presidenta adoptó esta decisión valiente, entiendo yo, y clara y contundente, precisamente en aras de la convivencia y por favorecerla, no tengo ninguna duda. Y que el efecto que consiguió lo fuera, yo tampoco tengo ninguna duda, con independencia que bueno, pues fue criticada, porque no sé si no se le esperaba, o no se le esperaba de la manera que se manifestó, pero yo sí que el acto se hizo por favorecer la convivencia entre todos y yo creo que eso se ha logrado. Yo sé de alguna gente que ha cambiado de opinión un poco en ese sentido porque me lo han transmitido, ¿no? De parecerle bien que lo hiciera, vaya.
Consejera, por otra parte, porque usted aborda muchas áreas en el Gobierno de Navarra, me gustaría fijarnos, por ejemplo, en todo lo que concierne a los bomberos. Se van a introducir cambios, de hecho, las oposiciones serán para 30 plazas y no para 10. ¿Qué otros cambios cree que se deben introducir en este ámbito? Una de sus decisiones fue prescindir de la Agencia Navarra de Emergencias. ¿Qué cambios quiere introducir en el Cuerpo de Bomberos? Bueno, de momento el tema de la oposición era algo largamente reivindicado por el colectivo de trabajadores de bomberos. 30 plazas incluso no son suficientes. 30 plazas es lo que el gobierno anterior decidió que era necesario con carácter inmediato, incluso para finales de este año 2015, comienzos del 16. El tema es que decidió que lo fuesen solamente 10 en régimen funcionarial y 20 de contratación temporal. Los siguientes de la lista. Entonces, este gobierno entendió, en cumplimiento de los principios, mandatos o criterios, o no sé cómo llamarle, del acuerdo programático, que tienden a reducir la eventualidad en el empleo y determinadas otro tipo de connotaciones, pues que, diagnosticado que incluso, repito, con informes del gobierno anterior se entendía que 30 plazas eran necesarias, lo único que se ha hecho es modificar las bases de la convocatoria para que lo sean las 30 en régimen funcionarial, pero en el buen entendimiento de que no son suficientes, que en 2016 en la OPE habrá que introducir, yo digo sí o sí, en cuanto que de mí depende y me gustaría, el problema es que habrá que poner en común, o mejor dicho, estamos poniendo en común entre todos los departamentos las necesidades de personal que puedan aumentarse en 2016, y ahí pues yo seré una más. Otros reivindican en educación, otros reivindican en salud, y tendremos que definir pues cuáles nuevas oposiciones se convocan en 2016 o 2017. En mi comparecencia parlamentaria aludí también al plan director de bomberos. Bueno, todo eso estamos ya en estudio con todo eso. Es decir, se está funcionando bien. En lo que yo sé, desde mi toma de posesión no ha habido absolutamente ninguna incidencia. La supresión de la ANE se ha hecho una cuestión ahí, pero es que a ver, se suprime la ANE como organismo autónomo, ahorrando un puesto de trabajo de una gerencia que costaba un montón de dinero y que se consideraba que no era necesario como tal. Entonces, claro, la gerencia estaba asociada a organismo autónomo. A la medida que se suprime el organismo autónomo, desaparece la gerencia, pero todo el personal adscrito a la antigua ANE ha pasado a depender de la Dirección General de Interior, igual que depende de Policía Foral, igual que depende de otras cosas. Entonces, las funciones se siguen prestando igual, y ahora lo que estamos haciendo, lo estamos trabajando ya, pues es en la revisión de protocolos de actuación que existen en Protección Civil y en Bomberos, y en ir redactando y preparando esos nuevos documentos de planificación. ¿Prescinde de la ciudad de la seguridad? Sí, eso sí, bueno, ese es un expediente que está abierto, no está cerrado, y yo dije en la comisión parlamentaria que lo vamos a cerrar. Eso es una decisión adoptada, pero no hemos hecho todavía en los papeles esto de dictar una orden foral de cierre de ese expediente, ¿no? Aprovechando lo que tenga de bueno aquel proyecto en cuanto a modelo, en cuanto a alternativas de ubicación que se consideraron, y tomar una decisión de, abandonando ese proyecto el macroproyecto que existía, porque es inviable, muy cuestionado desde muchos puntos de vista técnico y económico, pues pensar en una, no sé si reforma o rehabilitación de la actual ubicación de Policía Foral en Veloso Alto, o incluso pensar en otra ubicación. Estamos estudiando la doble alternativa, tanto desde el punto de vista de lograr en un más corto plazo de tiempo unas instalaciones que mejoren esta situación, y muchas veces digo que no entiendo todavía cómo los policías forales no protestan por las condiciones que tienen. Yo estuve visitando Veloso Alto y realmente me sorprendió. Es un edificio antiguo donde no se ha invertido un duro y está realmente mal. Y repito, pensar a corto o medio plazo en una nueva ubicación, o rehabilitar o reformar aquello, en relación también con la disponibilidad presupuestaria, claro. Claro, porque ¿cuánto costaría la reforma de ese lugar de trabajo no te la tan puedo amplio? decir ahora, porque para equivocarme son números. Que estoy viendo tantos números de tantas cosas y alternativas de un lado y de otro. Pronto creo que podremos decir por qué se inclina el gobierno. Palacio de Navarra. Y aportando datos, También claro. ha dicho usted que ha visto en malas condiciones el edificio del Palacio de Navarra en la calle Carlos III. A lo largo de estos 4 años de legislatura van a poner en marcha una reforma, una restauración. ¿Cómo ha encontrado ese Palacio de Navarra? ¿Qué tipo de obras se van a acometer? Es una de las primeras sorpresas que yo recibí. Creo que lo he dicho, que no daba crédito a lo que estaba viendo, porque yo estuve allí trabajando hace muchos años y me encontré con que se habían hecho en 2008, creo, obras de cierta reforma parcial en la planta noble, que se dice, de la avenida San Ignacio I, Carlos III, y en 2011 creo también el despacho de presidencia. Y todo lo demás es que está igual que hace 30 años que estuve yo, y hay goteras, hay paredes que se caen, hay tejados que están mal. Bueno, pues yo no daba crédito a aquello que vi así físicamente, porque lo vi en
en el intento de hacerme cargo de lo que pertenecía a mi responsabilidad, los importantes costes de mantenimiento que se están teniendo y por qué no y por qué razones es mejor hacer obra de reforma y no gastar tanto en mantenimiento. En primer lugar sería porque allí trabajamos más de 300 personas, donde las condiciones laborales de algunos despachos, pues yo creo que dejan bastante que desear, aun cuando cumplan normativas o rozando el cumplimiento, pues no se trabaja en condiciones dignas desde el punto de vista laboral. A renglón seguido, eso es patrimonio y creo que el deber de todos es conservarlo y consecuentemente pues hay que invertir para mantener eso. Y tercer argumento, hay más de 2.000 metros cuadrados en diferentes plantas del antiguo archivo, que es la zona esta que se ve desde el patio, la fuente, la de las banderas, la de las fotos oficiales, toda esa zona a la derecha, que tiene 3 plantas que suman en total pues alrededor de 2.000 metros, están inutilizadas o infra en parte, porque en algún caso sí que como almacén, a veces de mobiliario. Entonces, bueno, habilitando y reformando eso, se puede lograr también que determinadas dependencias del gobierno que están en edificios alquilados, si fuera de la zona, pues se puedan reubicar allá. Es decir, por los 3 argumentos centrales, es una decisión ya de gobierno, pues es una decisión el de acometer a lo largo de esta legislatura, poco a poco, porque no se puede hacer toda la vez. ¿No hay fecha concreta para el inicio de obras? En 2016 va a haber obras porque vamos a comentar primero por lo que es más urgente y necesario y poco a poco, pero siempre haciendo un plan plurianual. Es decir, que lo que se haga ahora no se riña con eso que se quiere terminar de hacer dentro de 4 años. Por eso hay que hacer un plan completo y luego definir las etapas en función de la disponibilidad presupuestaria. La Oficina Anticorrupción, ¿qué persigue? Es que no es la Oficina Anticorrupción lo que se ha creado. La Oficina Anticorrupción que persigue se lo puedes preguntar, bueno, o a mí preguntármelo, pero cuando el Parlamento apruebe la ley que dice el acuerdo programático que va a aprobar, se ha producido cierta confusión con eso. Lo que ha decidido el Gobierno no es una Oficina Anticorrupción, porque esa es la que se creará por la ley que apruebe el Parlamento, que definirá su estructura, sus funciones precisas, el perfil del personal que tiene que integrarla, cuánto personal tiene que integrarla y lo que va a hacer exactamente, ¿no? Lo que ha hecho el Gobierno es pensar, bueno, vamos a esperar a que el Parlamento apruebe esta ley, a que decida la estructura, a que se cree, pues sería meses, sería un año, sería mucho tiempo. Mientras tanto, ¿por qué no hacemos preparar ya desde ahora como iniciativa del Gobierno, incluso adelantar y sugerir al Parlamento, ya veremos si luego se tramita como proyecto de ley que sale del Gobierno o como proposición de ley que pueden hacer los grupos parlamentarios, esa ley, pero irla preparando? Estamos estudiando ya pues las legislaciones que tienen en otras comunidades autónomas en esta materia para ir aportando ideas. Esto va a ser en definitiva una decisión del Parlamento, ¿no? Y entre tanto esta oficina también, y en paralelo con ir planteando este tipo de normativas o de analizando y ver pros y contras, también el de revisar las encomiendas de gestión que llamamos, por ponerle un resumen, que han hecho gobiernos anteriores para adjudicar a empresas o profesionales libres trabajos que en definitiva tendrían que haber sido, entendemos, ejercitados por la función pública, porque hay gente competente para hacerlo, porque hubiera sido más económico. Eso va a revisar la oficina, exactamente, ¿no? Eso es. Otra cuestión, bueno, polémica en este caso, que hace reunirse a la Comisión de Seguimiento del Gobierno cuatripartito mañana jueves, que fue el nombramiento y la revocación o cese de Imanol Aramburu como jefe de negociado de idiomas y aprendizaje, una decisión que adoptaba el consejero de Educación José Luis Mendoza, pero que fue revocada, criticada por Euskal Herria Bildu. Ayer decía Adolfo Araiz que esto es una caza de brujas. ¿Qué opinión le merece el procedimiento que ha pasado? ¿Ha sido correcta la actuación de nombrar y revocar? ¿Qué opinión tiene? Bueno, yo tengo que respetar... Una persona que fue condenada por ser miembro de ETA, Imanol Aramburu. Pero yo tengo que respetar porque debo hacerlo, y por la información que tengo es que no me queda otra además que respetar lo que hizo el consejero Mendoza. Pues si no le llegó toda la información que le tenía que llegar, y si le hubiera llegado no hubiera hecho ese nombramiento, pues yo le tengo que respetar. Quiere decir que mi opinión personal tampoco sé si tiene mucha trascendencia, entre otras cosas porque no se trata además de un alto cargo que vaya a ejercitar no sé qué función del acuerdo programático, es que era para una jefatura de negociados, es decir, que tampoco estamos hablando de... Entonces, yo repito, pues me he enterado en cuanto que me he enterado de esto, de igual manera que mi resto de compañeros se enteran también cuando yo hago una designación que me toca a mí hacerla por orden foral, pues nadie me ha preguntado nada, ni yo con entera libertad he hecho lo que me creía que tenía que hacer. Pues eso mismo creo que es lo que ha hecho el consejero Mendoza y yo no tengo nada más. ¿Pero eso es falta de comunicación quizá o no? ¿Se puede decir que hay una falta de comunicación entonces entre los miembros del Gobierno? No, ni falta de comunicación en absoluto. Quiere decir que las cosas que son de decisión del Gobierno se adoptan en las reuniones que tenemos los miércoles. Hoy hemos tenido reunión, ¿no? Y hay otra serie de decisiones que nos competen a nosotros hacerlas por orden foral.
evidentemente, además de lo que son las sesiones oficiales de los miércoles, tenemos muchas reuniones entre nosotros y procuramos contarnos todo lo que hemos hecho y o vamos a hacer. Digo procuramos porque a veces no da tiempo de todo, entonces claro, cada uno igual destaca la cosa que para él es lo más importante o ella en ese momento, y a lo mejor para otro está pensando en otra cosa que le urge porque le apremia de no sé qué sitio, ¿no? ¿Pero cree usted que es adecuado el nombramiento o no? Si estuviera usted en esa misma situación, ¿qué decisión hubiera tomado? Pues no lo sé porque no estaba en esa misma situación, pero entiendo, repito, que para una jefatura de negociado con una competencia y una función muy concreta, un funcionario que creo que ha cumplido con la condena que se le había impuesto por los tribunales, no me parece que esté reñido con el ejercicio de esa función. Creo también haber entendido como que incluso era un tema que ya procedía del gobierno anterior, el que se reclamaba porque estaba en otro puesto de trabajo, se le reclamaba para que llegara a este. Yo, sinceramente, pues probablemente hubiera hecho lo mismo, pero no lo puedo asegurar. Quiere decir que no, es que la función docente no es la mía, no es mi responsabilidad y, consecuentemente, mi parámetro de medida bastante tengo con lo que tengo como para encima, no sé cómo decir, ¿no? Consejera, llegamos al final de nuestra conversación. Me gustaría que volviéramos a ver las imágenes del desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. No acudió la presidenta Uxue Barkos a ese acto, al igual que no acudió el lehendakari Urkullu y el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Ha sido criticado por unos, aprobado por otros. ¿Es gobernar para todos los navarros no acudir a ese desfile o a esa fiesta nacional? Yo creo que sí, porque vamos a ver, ella ha declarado que es que no fue un problema solo de agenda, que tenía ya un compromiso con su viaje a Bruselas, que lo tenía de verdad, eso me consta a mí que lo tenía antes de, aunque el día 12 pues era algo que todo el mundo se acuerde porque es de todos los años, ¿no? Sino que fue una decisión también política, o sea, vino a decir, como dice, aunque no hubiera estado en Bruselas, probablemente no hubiera ido a ningún caso, ¿no? Porque eso es una fiesta para celebrar un modelo de Estado que no se comparte. Claro, luego se critican cosas y a la vez se critica por lo contrario. Es decir, a mí me parece que es legítimo lo que la presidenta ha hecho y yo lo comparto y, consecuentemente, pues no me parece que eso sea ningún agravio, es un festejo. Yo lo que digo es que aquí estamos para trabajar, ¿no? Entonces, tanto evento y tanta cosa, pues yo no sé si tiene mucho sentido, por el coste que significa y por muchas cosas. La estructura de Yo soy muy contraria a los eventos con carácter general, ¿eh? Por tanto, pero de todas las características, sí. O uno como este, quizá el desfile militar no lo comparten, o no comparten esa forma de celebrar la hispanidad. Claro. En cuanto a la estructura de su departamento, ayer veíamos uno de los cambios porque ha sido relevado o cesado José Luis Menéndez al frente de la empresa Nasertic, porque ha decidido ahora en este tramo, ¿no?, del año, después de que tomara posesión hace ya un tiempo. Porque tocaba hacerlo antes de un contrato que es anual y que si no se denuncia con determinada antelación a su fecha, pues se entiende prorrogado. Era una decisión de gobierno que se iban a denunciar todos los contratos de alta dirección de todas las gerencias de empresas públicas. Y entonces, bueno, esta ha sido, no sé si la cuarta, pero ha habido ya 2 o 3 y faltan otras 2 o 3. Quiere decir que al final la reunión fue ayer en concreto porque yo no podía estar antes presente en una reunión que sí o sí tenía que ser de renovación del Consejo de Administración para, bueno, por orden foral del consejero de Economía y Hacienda se había cesado a los anteriores miembros y designado a otros, pero teníamos que tomar posesión y, tomada posesión, pues adoptar en forma esa decisión que estaba ya decidida. Es decir, no creo que haya sido una sorpresa para nadie que se haya decidido no continuar con ese contrato. María José Beaumont, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos tratado de abordar algunos de los temas importantes de las 4 carteras que dirige. Gracias por acompañarnos, por estar hoy en nuestro programa. Ahora analizaremos esta conversación también en nuestra tertulia de actualidad. Gracias, de verdad, y suerte en todo este camino. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Vale. Bueno, nosotros continuamos. Hacemos ahora una brevísima pausa para otros mensajes y enseguida vendrá al programa María José Mangado. También estará con nosotros José Andrés Burguete y Javier Marcote y hablaremos de diferentes cuestiones de la actualidad del día.